El Muy presidente de la buenas Asamblea tardes, Nacional muchas ha dado gracias, el señor uso de la palabra al presidente. Después interpelante de la amplia Jorge lectura Peñafiel. del Escuchemos. informe, tal como dispone la ley y la normativa vigente, me permito iniciar mi interpelación verbal en contra del señor Javier Muñoz, que es uno de los interpelados dentro del presente juicio político. Solicito a través de Secretaría, por favor, se ponga en la pantalla la presentación que tengo prevista y que ha sido enviada con antelación. Ceda, señor secretario, al pedido del asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño. Sí, señor presidente, un segundo. Me dicen que TICS está cargando la información, por favor. Y mientras la información se carga en el sistema a través de esta sesión virtual 942, vamos a escuchar en los próximos minutos a Jorge Peñafiel, interpelante y proponente del juicio político en contra del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, por incumplimiento de funciones. Durante las 2 horas que establece la ley orgánica la función legislativa, los interpelantes, y en este caso el asambleísta Peñafiel, deberá presentar las pruebas sobre las cuales sustenta su solicitud de censura en contra del exfuncionario. Esto correspondiente al tercer punto en el orden del día de esta convocatoria, que corresponde al juicio político en contra del abogado Javier Alberto Muñoz Intriago como vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el numeral 3 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es, ha sido una extensa sesión durante la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización. Se realizó en 2 jornadas, Muchas en gracias, primera señor instancia en la mañana presidente. hasta las 13:30 y desde partir Bueno, de las 15:30 hasta este momento que respecto de concluyó. Javier Muñoz, Escuchemos me al permito mencionar lo interpelante siguiente. legislador. El 12 de diciembre del año Jorge, 2023, con pleno conocimiento y preparación, presenté este juicio político en contra de este mencionado señor, Javier Muñoz Intriago, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Esta acción no es simplemente una respuesta a los eventos que se han dado después, precisamente de la presentación del juicio político, sino que es el resultado de una investigación meticulosa, detallosa, y un análisis exhaustivo de las acciones y omisiones que ha realizado este exfuncionario, que ha demostrado un patrón de incumplimiento de funciones dentro de 3 aspectos específicos, los mismos que me permito detallar a continuación. 1. La vulneración del sistema de votación y las irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samno Macías Fernández. 2. La extensión arbitraria de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia sin concurso previo. Y 3. Las irregularidades en el concurso de oposición y méritos para la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. A lo largo de este juicio político, he presentado pruebas documentales irrefutables, pruebas audiovisuales y testimonios contundentes que demuestran sin lugar a dudas que el interpelado ha vulnerado el sistema de votación en la suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samno Macías Fernández. Además, ha extendido injustificadamente los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia sin concurso previo, y además ha manipulado el concurso de oposición y méritos para la selección de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. El juicio político contra Javier Muñoz por incumplimiento de funciones es de vital importancia para salvaguardar la integridad y la credibilidad de nuestro sistema judicial. Muñoz, en su rol como ex vocal del Consejo de la Judicatura, tenía la responsabilidad de asegurar que las decisiones y acciones tomadas fueran transparentes, justas y en estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, su participación en irregularidades como la manipulación del sistema de votación, la extensión arbitraria de los periodos de los jueces sin concurso y la evidencia una grave falta de ética y profesionalismo. Este juicio no solo busca responsabilizar a Muñoz por sus acciones, sino también enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que el abuso del poder y la corrupción no serán tolerados en ninguna institución
del Estado ecuatoriano. La independencia judicial y la confianza pública en la justicia están en juego, señores asambleístas, y es esencial que se tomen medidas decisivas para restaurar la fe en nuestro sistema legal. La corrupción y las irregularidades dentro del sistema judicial tienen un impacto devastador en nuestra sociedad. Cada decisión arbitraria y cada abuso de poder minan la integridad y la eficacia de nuestras instituciones. La seguridad jurídica, fundamental para el progreso del Ecuador, se ve gravemente comprometida cuando quienes deben velar por la justicia actúan en contra de los principios que precisamente deben pregonar y defender. Para mí es un honor presentar esta interpelación y demostrar la responsabilidad política del acusado en estos tres casos: la integridad en nuestras instituciones y la confianza del pueblo ecuatoriano en la justicia dependen de nuestra capacidad para actuar con firmeza y decisión contra la corrupción. Valga anticipar, señores asambleístas, que este juicio político, incluyendo aquel relacionado a Wilman Terán y Maribel Barreno, fue presentado antes de conocer siquiera todos los casos de corrupción en los cuales ellos se vieron involucrados. Por eso, precisamente, ejercían ese cargo que el día de hoy pretendemos censurar. Me referiré al caso número 1, presentado dentro de mi interpelación y dentro de mi juicio político. El incumplimiento de funciones, la vulneración al sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samno Macías Fernández. Respecto de la suspensión, la resolución número PSJ-MPS-014-2023 de fecha 11 de mayo del 2023, emitida a las 10:37 en la sesión ordinaria número 061-2023, en esta se emitió la medida preventiva de suspensión en contra del doctor Walter Samno Macías Fernández. Esta resolución fue adoptada con 2 votos afirmativos, uno del señor Wilman Terán y otro del señor Muñoz, y 2 votos en abstención, toda vez que se encontraba un vocal ausente. Los votos en abstención fueron del vocal Morillo y de la vocal Barreno, y un voto dirimente del señor Wilman Terán. Con esta votación, en donde 2 simples votos logran una mayoría, contraviene la resolución número 126-2022, que establece en su artículo 16, en aquel momento, decía lo siguiente: en caso de empate entre votos afirmativos y votos negativos, quien preside la sesión tendrá voto dirimente. En la resolución de segunda instancia, expedida por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia en la causa de acción de protección números 17-223-11858 de 7 de julio del 2023, se deja sin efecto la resolución PSJ-MPS-014-2023 de 11 de mayo del 2023, y en consecuencia se dispone que el Consejo de la Judicatura proceda de manera inmediata a reintegrar al funcionario Walter Samno Macías Fernández al cargo que ocupaba hasta antes de la emisión de la referida resolución que contiene la medida de suspensión. Hay que aclarar en este punto, señores asambleístas, que la votación, repito, se realizó con 2 votos afirmativos, 2 votos en abstención y paradójicamente un voto dirimente de parte del señor Wilman Terán. De normativa, en donde se establece que solamente habrá la posibilidad de votar dirimentemente por parte del presidente
del Consejo de la Judicatura cuando exista un empate entre votos afirmativos y votos negativos, no cuando existe una abstención o abstenciones que no consoliden una mayoría por parte de la votación afirmativa. Al haber hecho esta votación, al haber realizado conformado ellos una mayoría en donde se define claramente que son solo 2 votos afirmativos, vulneraron el sistema de votación que existe y que existía en ese momento en el artículo 16. Así se dieron las cosas y de tal fue la exageración, la burla al país en ese momento, que como he expuesto, la resolución de segunda instancia de la Sala Especializada Penal que trató la causa de la acción de protección presentada precisamente para evitar esta vulneración, dejó sin efecto esta resolución. Al dejarla sin efecto, se prueba claramente esta vulneración al sistema, esta vulneración a la ley y por ende el incumplimiento de las funciones del señor Javier Muñoz como vocal del Consejo de la Judicatura. De esta manera se evidencia, además de lo ya expuesto, que de manera judicial, a través de una resolución de segunda instancia, queda debidamente demostrado que la vulneración fue flagrante, la vulneración fue ilegal, fue contra la ley y también que es contra la matemática. 2 nunca va a ser la mayoría de un cuerpo colegiado de 5 miembros. Por tanto, esta resolución de suspensión demuestra precisamente la vulneración a la ley y el incumplimiento de funciones mencionado. Respecto de la destitución del señor juez Walter Samno Macías Fernández, en el acta resolutiva número 133-2023 de la sesión extraordinaria de fecha sábado 19 de agosto del 2023, que se llevó a cabo a las 9:08, se desprende que la votación para ahora destituir al juez Walter Macías, el vocal Murillo inició la sesión manifestando que ha recibido la convocatoria a las 7 a.m. con la documentación en digital y sugiere que por ser un tema delicado, al tratarse de un expediente disciplinario en contra de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, deberían convocar a una sesión presencial y que todos los vocales tengan acceso al expediente físico. Esta sugerencia no fue aceptada por la presidencia de ese momento del señor Wilman Terán. En el tratamiento del punto número 2 de esta convocatoria, respecto del expediente disciplinario DS-99-SNCD-2023-JH, el vocal Muñoz mociona acoger la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Esta recomendación dice lo siguiente. 1. Declarar al magíster Walter Samno Macías Fernández, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y 2. Imponer la sanción de destitución de su cargo. Durante la sesión mencionada, por disposición de presidencia, se procede a la votación. Barreno, Morillo y Murillo en abstención. Wilman Terán y Javier Muñoz votan a favor. No se aprueba por no tener mayoría. Se escucha en los audios. Barreno, Morillo y Murillo en abstención. Terán y Muñoz a favor. No se aprueba. Y pues esto se escucha decir por parte de la propia secretaria de la sesión, y ante lo cual Wilman Terán le llama la atención a la secretaria por haber manifestado que no se aprueba por no tener mayoría. Algo verdaderamente sui generis y totalmente descabellado. Javier Muñoz solicita a Murillo que justifique su abstención. En el audio se escucha.
y añade que no se puede sumar las abstenciones y mociona que se realice la votación para la reconsideración de esta votación. En la votación relacionada a la reconsideración se registran los siguientes votos. Barreno, Maribel Barreno, Javier Muñoz y Wilman Terán votan a favor de la reconsideración. Los vocales Morillo y Murillo votan votan ausentes. De esta manera se abre la puerta para repetir la votación, porque en esta votación precisamente se consolida la mayoría para reconsiderar la votación anterior. Al votar nuevamente la moción de destitución del juez Walter Macías, la votación se da de la siguiente manera. Maribel Barreno vota en abstención, Wilman Terán y Javier Muñoz votan a favor y los vocales Morillo y Murillo están ausentes. En este momento se aprueba por mayoría simple. Valga mencionar que aquí nuevamente no existe una votación mayoritaria a favor, sino que existen solamente 2 votos a favor, el de Wilman Terán y el de Javier Muñoz. Por tanto, tampoco había mayoría. No obstante, se lo proclama de esta manera y el presidente Wilman Terán acepta esta votación. En la acción de protección número 17203-2023-04360 de 19 de septiembre de 2023, en que se sustanció en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Quito, iniciada por el juez de la Corte Nacional Walter Macías, se aceptó dicha acción. Se declara sin efecto la resolución del 19 de agosto del 2023 y dispone la restitución inmediata al cargo nuevamente. De igual manera, ordena al Consejo de la Judicatura cancelar los haberes pendientes a los que tiene derecho el funcionario ilegalmente destituido. Solicita que se levante cualquier medida restrictiva para ejercer su cargo y una disculpa pública a través de los medios digitales del Consejo de la Judicatura. Aquí, nuevamente, estimados asambleístas, vemos claramente la conformación de mayorías sin tener mayorías. Es decir, cuando se vota y se aprueba una moción con 2 votos, no es legal, debido a que precisamente se estaría violando la matemática y además el reglamento de sesiones del Consejo de la Judicatura, como ya ha sido expuesto precisamente en la sustanciación del juicio político, así como en la lectura del informe que acabamos de escuchar todos los asambleístas. Respecto de la veeduría, aquí hay un elemento importante a mencionar, señores asambleístas. El proceso disciplinario del señor juez Walter Macías no contó desde un inicio con la veeduría de juristas conforme lo exige el artículo 173, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura recién se dio cuenta que debía existir una veeduría de juristas para iniciar un sumario que busca destituir a un juez de la Corte Nacional en la audiencia pública de la acción de protección. En la acción de protección del proceso número 17.230-2023-11858, interpuesta por Walter Macías. Tal como se muestra en este informe, el 24 de mayo del 2023 se emitió un auto de inicio del sumario disciplinario signado con el número DS-0299-SNDC-2023-JH. El 12 de junio se notificó al sumariado. El 19 de junio se dio contestación por parte del sumariado. El 20 de junio se dio inicio a la etapa de pruebas. El 6 de julio concluye la etapa de pruebas. El mismo 6 de julio se emite el reglamento que regulaba la conformación de veedurías para los sumarios disciplinarios en contra de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El 12 de julio se solicita recién, el 12 de julio, la conformación de la veeduría ciudadana para el procedimiento de cesación de las y los jueces
y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, la misma que fue recién conformada mediante resolución número 119-2023, expedida el 27 de julio del 2023, aprobada y suscrita por los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 12 de julio. Dentro del informe detallado, de trazabilidad del sumario administrativo número DS-99-SNC-D-2023-JH, que se siguió en contra del doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional, de 30 de noviembre del 2023, realizado por el doctor Edgar Joselito Argüello Saltos, del Consejo de la Judicatura, se desprende que fue emitido recién el 10 de agosto del 2023, y al señor juez Walter Macías lo suspendieron el 11 de mayo del 2023, antes de realizar el procedimiento establecido en la ley. ¿Qué quiero decir con esto, señores asambleístas? Que lo único que hacía esta mayoría de dos, y en ciertos casos, para darle viabilidad, una votación de parte de la señora vocal, ex vocal Maribel Barreno, simplemente servía para seguir los designios que establecía el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, precisamente para destituir, en este caso, al juez Walter Macías, sin legalidad, sin lógica, sin matemática y además sin veeduría. Todo tras bastidores, todo en horas, en altas horas de la noche, todo entre gallos y medianoche. El vocal Javier Muñoz incumplió sus funciones debido a lo que he mencionado, porque A, apoyó y votó a favor de los procedimientos irregulares en la suspensión y destitución del juez Walter Macías. B, propuso la reconsideración de la votación de manera improcedente en la sesión del 19 de agosto del 2023, aquella reconsideración que permitió nuevamente conformar la mayoría de 2 miembros cuando eran 5 los miembros del Consejo de la Judicatura. Y se admite en su testimonio anticipado, que también forma parte del proceso y también forma parte de la interpelación, aquel audio que bajo las palabras de muchos asambleístas de la Comisión de Fiscalización les parecía muy largo. Demostré que existía una manipulación al proceso de veeduría y al proceso de votación que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura en las sesiones mencionadas. Con esto demuestro que en este caso existe claramente una intención decidida y deliberada de burlar la ley, de burlar la matemática, de burlar la lógica, de burlar la moral, de burlar la ética y hasta burlar a los propios veedores, porque ya cuando fueron designados no había nada que verificar. El segundo caso con el cual yo he acusado al señor Javier Muñoz es el incumplimiento de funciones relacionado a la extensión arbitraria de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia sin concurso previo. El Consejo de la Judicatura hizo una evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución número 010-2019. En esta resolución se establecía que debían tener un mínimo de 80 puntos. Como resultados finales, se generó la destitución de 21 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que no superaron la evaluación aplicada. A su vez, ratificó en el cargo a 13 integrantes de la Corte Nacional de Justicia que sí alcanzaron la puntuación mínima para aprobar esta evaluación. La Dirección Nacional de Talento Humano emitió el informe técnico número CJ-DNTH-SI-2020-034-EE de 30 de junio del 2020, en el cual, en la sección 3, se establecía que las vacantes a convocar son las siguientes: 7 vacantes para 9 años, del 2021 al 2023, 2 vacantes de 6 años, del 2021 al 2027, y 7 vacantes de 3 años, del 2021 al 2024. La recomendación de este informe técnico fue que él o los reemplazados de los jueces cesados ejercerían
funciones únicamente por el periodo de tiempo que les restaba cumplir al juez cesado. Mediante resolución número 008-2021 de 28 de enero del 2021, aprobada y suscrita por los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el que se desprende la declaración final de finalización y cierre del concurso de méritos y oposición, impugnación y control social para la de selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, en el que se nombra 2 jueces para el periodo 2021-2027 de 6 años, con el fin de que se cumplan el periodo que les correspondía a los destituidos, y nombra a 7 jueces para el periodo 2021-2024, 3 años, con el fin de que se cumplan el periodo que les correspondía a los destituidos. Se resolvió que los nombrados cumplirían únicamente los periodos para los cuales habían sido designados los destituidos, argumento que fue ampliado y fortalecido por otros informes técnicos jurídicos que han sido presentados en el acervo probatorio de este juicio político y que constan dentro del expediente. Sin embargo, la resolución número 157-2023 de 5 de septiembre del 2023 resuelve reformar de manera inusitada los periodos contenidos en el artículo 3 de la resolución 008-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Los jueces Racines, Rivera, Macías, Morales, Guillén y Córdoba fueron designados para completar los periodos, no para asumir uno completo, ya que fueron designados para culminar el tiempo de trabajo de otros magistrados que fueron destituidos entre 2019 y 2020. 3 de estos jueces responden a los intereses políticos de impulsar una clara agenda de impunidad. La resolución número 295-2022 de 8 de diciembre del 2022, en el que se resolvió expedir el instructivo del concurso de oposición y méritos, impugnación y control social para la asignación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, en su artículo 29 menciona exclusión, como lo dispone el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia que hubiesen sido designados a periodo fijo no podrán ser reelectos y serán descalificados del concurso público. De igual manera, como lo determina el artículo 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, las y los conjueces que hayan superado los 2/3 del periodo de 9 años como reemplazo de su titular también se encontrarán impedidos de concursar, por lo cual no era factible jurídicamente que se les extienda el periodo a los jueces Guillén, Macías, Córdoba, Racines y Rivera. Javier Muñoz, estimados asambleístas, como vocal del Consejo de la Judicatura, incumplió sus funciones, en este caso, por votar a favor de la resolución 157-2023, a pesar de su evidente ilegalidad, participar en la manipulación del proceso para beneficiar a jueces específicos y contraviniendo los principios de independencia judicial y meritocracia. Aquí una reflexión importante. Cuando se realizan los concursos de los jueces para reemplazarlo, o bien a jueces anteriores, o bien designación de nuevos jueces, el proceso tiene que ser absolutamente regulado, porque estamos hablando de derecho público y el derecho público establece que solamente se podrá hacer lo que dice la ley. No debe ni puede manipularse la normativa para adecuarla a las instancias y a los hechos que se dan subsecuentes. Cuando se da esto, precisamente demuestra la intención de manipulación que tenían al reformar la normativa, al expedir nuevos informes, al justificar de manera inusitada y sorpresiva todas las acciones que ya venían dándose a cabo. Por ende, Javier Muñoz, al conformar esta mayoría y votar por la resolución 157-2023, evidencia a todas luces su parcialidad, su interés y sobre todo su vinculación con la política y los intereses personales que él tenía en el ejercicio de su cargo como vocal
de la Judicatura. Me referiré al caso 3 respecto del incumplimiento de funciones, respecto de las irregularidades dentro del concurso de oposición y méritos y selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. La resolución número 117-2023 de 24 de julio del 2023, aprobada y suscrita por los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, resuelve iniciar el concurso de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El informe técnico número CJ-DNTH-SA 2023-513 de 28 de agosto del 2023 respecto de la subfase de verificación de requisitos de los y las postulantes del concurso muestra únicamente un listado de los postulantes que no cumplieron con los requisitos, sin justificación, ni detalle alguno dentro de esta publicación, lo que devino inmediatamente luego en que los postulantes interpongan acciones de protección, acciones legales que hicieron que las listas vayan en aumento, porque existía una evidente vulneración al principio de publicidad. Los concursos públicos, según nuestra Constitución de la República, establecen que todos los concursos públicos de designación de autoridades deben preservar, promover y sobre todo respetar el principio de publicidad, es decir, que sea al acceso de todas y todos los ciudadanos del Ecuador, toda vez que estamos seleccionando a autoridades del país. Además, cabe destacar que no se hicieron públicas las carpetas de todos los postulantes. Es decir, no solamente que no se publicaron las carpetas de los postulantes, sino que ni siquiera estas carpetas fueron tampoco entregadas a los otros postulantes y peor aún a la ciudadanía. En la fase de méritos existió falta de claridad en la asignación de puntajes. La metodología no fue clara ni aplicada. Así lo afirmaron algunos organismos, tanto nacionales como la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, e internacionales como la organización MIOS. Estos informes también forman parte del expediente y también del acervo probatorio ingresado dentro del juicio político. Uno de los argumentos que he escuchado por parte de los interpelantes es que estos informes fueron realizados ex post, es decir, luego del concurso. Mi pregunta evidente es, ¿cómo más podrían identificar que hubo una vulneración al principio de publicidad si no es después de haber verificado que no se han publicado? Es ilógico mencionar que fueron realizados luego y que esa sería su justificación. Precisamente es luego cuando se lo tiene que señalar. En la fase de méritos existió la falta de claridad en la asignación de puntajes. Esto fue público, esto existe dentro de los medios de comunicación, ha sido presentado dentro de todos dentro del expediente y dentro de todos los momentos procesales oportunos. Ha sido expuesto en la comisión y también ha sido de conocimiento de la ciudadanía, ya que la ciudadanía tiene acceso a los medios de comunicación. No existió claridad en la asignación de los puntajes, la metodología no fue clara ni tampoco fue aplicada. Así también fue señalado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también MIOS. El abogado Marcelo Espinel, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en la Comisión de Fiscalización, mencionó que uno de los participantes reflejaba un aumento incluso de 20 puntos en la recalificación. Y me referiré a la prueba de confianza, que también fue un elemento observado por parte de todos los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Ciudadanía y que forma parte también de la prueba presentada. Esta prueba de confianza fue subcontratada para realizarla la empresa RealWeb S.A. Esta empresa prestó sus servicios al Consejo de la Judicatura referente a los aplicativos
para realizar las evaluaciones de los exámenes de confianza para el concurso. El mismo que se repitió 2 veces por supuestas fallas tecnológicas. Sin embargo, el administrador del contrato, en su comparecencia, manifestó que la empresa no le habían indicado ninguna falla. Además, nunca se publicaron las calificaciones del primer examen de los postulantes que rindieron con normalidad y adicionalmente no se notificó a todos los postulantes para que rindan el segundo examen. Es decir, la empresa contratada acepta de manera clara que en efecto se dieron fallas tecnológicas en el proceso y que precisamente justificarían que no se publicaron los resultados por esta razón. En la fase de oposición, los miembros del comité para esta fase del concurso, entre quienes formaban parte de este equipo, de este grupo, se encontraban varios personajes que conocemos públicamente. Uno de ellos es el señor Lionel Fernando Calderón Tello. La otra persona es María del Carmen Vera Rivera. Y la tercera persona que también forma parte del equipo de los miembros del comité es la señora Mireya Caterín Pazmiño Aguirre. Todos estos personajes vinculados a organizaciones políticas y que son claramente identificables. En el acta número 009-2024 y resolución 009-2024, en el acta y en la resolución, se declara la nulidad insubsanable del concurso. Esta decisión se tomó por todas las irregularidades denunciadas y demostradas en el concurso. De las 6 fases del concurso se ejecutaron tan solo 5 antes de que sea anulado, y las 5 reportaron fallas, vulneraciones o errores. Es decir, que el concurso se fue declarado nulo precisamente por las denuncias que habían sido expuestas durante el concurso, por las numerosas y verdaderas acciones de protección, elementos y cuestionamientos que recibió el concurso por parte de la opinión pública, por parte de los medios de comunicación. Y tan solo luego se pudo identificar que 5 fases de las 6 que existían ya reportaban fallas, algo que nadie nunca logró saber, debido a que precisamente estaba la información controlada por la mayoría del Consejo de la Judicatura. Javier Muñoz incurrió en un grave incumplimiento de funciones al permitir estas irregularidades mencionadas en el concurso, porque violó el principio de transparencia y publicidad establecido en el artículo 3 del reglamento del concurso. Esto evidencia, 1, la falta de publicación de los expedientes de los postulantes, como lo señaló Marcelo Espinel, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en su presentación ante la comisión. La ausencia de justificación en el informe final de la fase de verificación de requisitos sobre por qué algunos postulantes cumplían los requisitos y otros no, como se detalla en el informe de la Fundación. Y se corrobora en el informe técnico, además, número CJ-DNTH-SA-2023-513 de 28 de agosto del 2023, respecto a la subfase de verificación de los requisitos de las y los postulantes al concurso. Javier Muñoz vulneró el derecho a la seguridad jurídica de los postulantes al implementar el examen de confianza sin que estuviera contemplado en el reglamento reformado en el 2022, violando así el principio de legalidad. Nuevamente, hacer reflexión de que en derecho público se puede y se debe hacer solo lo que la ley y la normativa establece. Por tanto, hablar de que existe aquí independencia judicial, de que existe transparencia, de que existe cumplimiento de los principios de publicidad y los principios que deben regir un procedimiento de este tipo, es por demás descabellado. Javier Muñoz vulneró el principio de independencia judicial también, al excluir al juez Byron Guillén del concurso basándose en el artículo 182 de la Constitución y en el artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial, para luego beneficiarlo con la extensión injustificada de su periodo como juez de la Corte Nacional de Justicia el 5 de septiembre del 2023.
Permitió asimismo la designación arbitraria de expertos para diferentes comités del concurso, vulnerando los principios mínimos establecidos en el artículo 177, literal 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, como lo señaló la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en su informe, y tal como consta también en la resolución 182-2023. Se vulneró el derecho al acceso a la información pública también, de la siguiente manera. No hizo público el procedimiento de selección y designación de los expertos y miembros del comité de la fase de oposición a través del ejercicio de su vocalía. Él podía perfectamente mocionar en cualquiera de las sesiones que trataban el tema, precisamente publicar, pero no lo hizo. Y asimismo, no publicó los criterios o métodos que aplicaron los expertos para calificar en cada una de las fases. Con esto justifico el incumplimiento de funciones del mencionado funcionario relacionado a este caso. Tras el análisis exhaustivo de las evidencias y testimonios presentados, estimados asambleístas, he demostrado que de manera clara y contundente Javier Muñoz ha cometido graves incumplimientos en sus funciones, los cuales constituyen el núcleo de este juicio político. Primero, he demostrado cómo las irregularidades del sistema de votación y las inconsistencias en la suspensión y destitución de Walter Macías representan una clara violación de los principios legales. La carencia de una supervisión adecuada y las manipulaciones para influir en las votaciones no son simples fallos administrativos como fueron a decir muchos de los interpelados en la comisión, sino que son actos deliberados que socavan la integridad de nuestro sistema judicial. Segundo, la extensión arbitraria de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin llevar a cabo los concursos necesarios, constituye una transgresión directa en nuestras leyes y normas constitucionales. Y esto no solo afecta la transparencia y la justicia, sino que también permite la interferencia política dentro de nuestro sistema judicial. Las irregularidades, como tercer punto, en el concurso de oposición y méritos para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia ponen de manifiesto una total falta de transparencia y equidad, la falta de claridad en la asignación de puntajes, la repetición injustificada de los exámenes y los conflictos claros de interés en el comité de selección son indicativos de un sistema profundamente dañado y corrupto. No es para ustedes noticia, queridos asambleístas, quiénes son estos personajes. Los personajes que hemos presentado como bancada del movimiento Construye este juicio político. Recordarles que nosotros presentamos este juicio antes de que se eleven las noticias y sean públicas las noticias relacionadas a la investigación de Metástasis, Purga y demás casos judiciales que se llevan a cabo en nuestra justicia. No es para ustedes ajeno quiénes son estos personajes. Lo histriónico, lo pintoresco y hasta lo folclórico de sus manejos nos dicen mucho de la función judicial que ellos querían imponer en el país, que querían y deseaban para el Ecuador. Esa es la función judicial de Wilman Terán y su mayoría. Esa es la función judicial de Javier Muñoz, aquella función judicial que permitía de manera reiterativa acciones extraordinarias relacionadas a materia constitucional, acciones de habeas corpus presentadas en varios sectores de la patria sin ningún tipo de normativa, sin ningún tipo de control, en donde se salían y se sacaban a delincuentes a cambio de simples acuerdos o políticos o económicos. No es desconocido para ustedes, señores asambleístas, quién fue Wilman Terán, sus riquezas, sus beneficios, quién fue Javier Muñoz, su acólito, para que tengan conocimiento y como lo saben ya y forma parte de este proceso también. El señor Javier Muñoz se reunió con el expresidente Rafael Correa en Brasil
precisamente para delinear las acciones, las estrategias y las fórmulas que le llevarían a tener el control de la función judicial. Eso lo dijo él, eso lo forma en audios que constan dentro del expediente y además también fue evidenciado y está siendo evidenciado por la opinión pública y por los medios de comunicación. No es menos cierto y no es desconocido para ustedes, asambleístas, que la función judicial estuvo en el peor de sus momentos cuando Wilman Terán fue presidente y Javier Muñoz fue su acólito. No es menos cierto que la función judicial todavía padece de muchos de estos problemas, pero nunca jamás podremos limpiar la justicia si no le otorgamos al país una bocanada de esperanza, como puede ser este y el futuro juicio político contra los otros mencionados interpelados. Es para mí, estimados compañeros asambleístas, un honor presentar este juicio político. Y se los digo desde el fondo de mi corazón, porque cuando uno se hizo abogado, cuando uno se hizo asambleísta, juró defender el derecho, la ley, la justicia y ser fiel a la representación que uno tiene en la Asamblea Nacional. El día de hoy, este juicio político a mí me ha traído muchos problemas y se los digo con mucha franqueza, pero lo hago y lo seguiré haciendo porque es lo que mi pueblo, el pueblo ecuatoriano desea, el pueblo de a pie, ya no el de corbata, ya no el abogado, ya no el ni siquiera profesional, que somos pocos, somos menos en el Ecuador, sino el pueblo que requiere de respuestas ante la ignominia, ante el abandono, ante la miseria humana. Y eso también hay que decirle al país. Javier Muñoz conformó esta mayoría para destruir la función judicial, para destrozar los principios de independencia judicial, para inobservar los principios de transparencia y honestidad que deben llevar la línea y que deben manejar la función judicial. Por todo lo expuesto, estimados asambleístas, solicito al Pleno de la Asamblea Nacional, en virtud del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se censure al doctor Javier Muñoz por su responsabilidad política en estos graves incumplimientos de funciones. La censura es esencial para restaurar en algo esta clase política, en algo restaurar la confianza en el sistema judicial. Y para dejar claro algo importante, que la corrupción y el abuso del poder no deben ni van a ser tolerados en nuestro país. Y eso sí nos corresponde a nosotros los asambleístas. Y esta oportunidad, esta ventana que ha abierto el movimiento Construye con este juicio político, nos va a permitir dar ese paso pequeño, pero al menos necesario para que se vaya limpiando la justicia de nuestro país. Es por eso que he remitido al señor presidente de la Asamblea, a través de Secretaría General, el oficio número AN-PCJA-2024-0078-M de 8 de julio del 2024, mi moción, que la realizo en este momento. Aprobar la resolución de censura a Javier Muñoz Intriago en su calidad de ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que adjunté a mi moción. Y simplemente terminar esta interpelación anunciando que la próxima interpelación en contra de Wilman Terán y de Maribel Barreno evidenciará cómo conformaron estas mayorías, cómo hicieron este trabajo, cómo querían y pretendían manejar la justicia si no hubiera habido voces como las del movimiento Construye en este caso y como la de la señora fiscal general del Estado en la instancia de la Fiscalía para precisamente decirle la verdad al país. Y esto es una responsabilidad nuestra como asambleístas, repito, y también como ciudadanos del Ecuador, porque hoy no
debemos ni podemos permitir que se siga manipulando la justicia en estos términos. Eso es todo respecto de mi interpelación en contra de Javier Muñoz, señor presidente. Muchas gracias. El asambleísta Jorge Peñafiel, interpelante, se tomó menos de las 2 horas que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para presentar sus argumentos, sobre los cuales ha solicitado al Pleno del Parlamento censurar por responsabilidad política Javier Muñoz. Tiene la palabra el abogado Javier Alberto Muñoz Intriago. Se le recuerda que cuenta con 3 horas por presentar su defensa. Señor presidente, me permito informar que el abogado Javier Alberto Muñoz Intriago, enjuiciado político dentro de este proceso de fiscalización, no se encuentra conectado en la aplicación Zoom, es decir, no ha comparecido a ejercer su derecho a la defensa conforme establece el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a pesar de que fue debida y legalmente convocado. Una vez que se ha dado a conocer que el abogado Javier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, no se ha conectado para ejercer su derecho a la defensa, como lo establece también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, escuchamos al presidente. No puede ejercer la réplica el asambleísta Jorge Peñafiel. Por lo tanto, se abre el debate y se le recuerda a los señores asambleístas que pueden intervenir en el debate por un tiempo máximo de 10 minutos y sin derecho a réplica, según lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a escuchar entonces quién será el